Nosotros estamos en su programa CEI en Contexto, bueno, con este tema de el virreinato y cómo la corrupción, Ricardo, es como la primera entradita, el primer botón, decías hace un momento. En tu libro yo creo que haces un muy buen tratamiento del tema, vale la pena nada más por ahí en ese capítulo, pero mencionas la entrevista que hubo con el presidente por parte de algunas personas, Pepe Carreño Carrón, organizó sí, con el Fondo de Cultura justamente así es, la entrevista, y bueno, ahí salió el tema de la corrupción, y bueno, el presidente como que dijo que pues, era un problema cultural. Tú decías hace un momento que no estás muy optimista de que un sistema nacional anticorrupción pase. A ver, cuéntanos un poco cuáles son tus opciones. Yo creo que en ese programa, organizado por el Fondo justamente a la luz de su aniversario, León Krause puso el dedo en la llaga, cuando dijo, a ver, ¿por qué un mexicano que pasa por el río Bravo deja de ser corrupto? ¿No resulta que son aguas mágicas o qué pasa ahí adentro? Y claramente es cierto que un mexicano que cruza el río Bravo se vuelve productivo, se apega a la legalidad, paga impuestos, es formal. Eso simplemente me lleva a decir, no, esto no es cultural. Ahora, sí me acuerdo de un viejo chiste, ¿no? Este padrecito que estaba dando catecismo, de repente un niño levanta la mano y dice, oiga, usted dice que descendemos de Adán y Eva, pero mi papá dice que descendemos del mono. Y el padre le dijo, oiga, mire, francamente problemas familiares los platicamos fuera de clase. ¿Eso es que la corrupción es cultural? Yo sí le preguntaría al señor presidente a qué cultura se refiere. Porque si me dice él que es la cultura del grupo Atlacomulco, lo entiendo, ¿no? Fundada en distintas generaciones, pero hoy, por la vigencia de esos valores, por Jan González. Y don Carlos Jan González, no sé si dejarle el dono, se lo quito, hoy ocupa una estatua inmensa en el Paseo Toyoca, nada más llegando a Toluca, fue un individuo que en 60 años de carrera, de vida profesional, solamente 6 no fue funcionario público. Y a pesar de ello, llegó a ser uno de los 50 hombres más ricos del mundo, según la lista Forbes. Dueño de Mercedes, dueño de compañías de transporte, en fin. Podía alternar entre noches, mañanas y madrugadas el ser un empresario exitoso con un político exitoso. Y eso lo hizo porque abusó del cargo. No hay duda. Claro. ¿Cómo puede ese individuo ser admirado hoy, respetado y sobre todo servir de inspiración? Cuando hablamos de la aspiración o del modelo aspiracional a ser Jan González, encontramos que hay muchos gobernantes hoy, no solo del PRI, que quisieran ser ese hombre y que no han hecho cuentas para renunciar y decir, no, esa cultura no es la mía. Yo reviento con eso. Creo que la pregunta que le tuvo que haber hecho León Krause al final era, señor presidente, ¿está usted dispuesto a tomar distancia con el modelo de político mexicano que representa a Carlos Jan González, es decir, con el grupo Atlacomulco? Esa era la pregunta que faltaba. Y desde esta perspectiva sí me rehúso a decir, pues que la cultura de unos es la de otros. No, a ver, no. Y en ese sentido yo sí prefiero asumir la otra versión. La corrupción se da o no se da, la impunidad se da o no se da, en función de las instituciones puestas en pie. Y estas instituciones promueven la corrupción. Y esa corrupción promueve todo lo que demás que hemos dicho. En ese sentido, creo que hay muchos que se benefician de ella. Y como los que hoy tienen poder se benefician de ella, prefieren dejar la corrupción como está y decir que es un problema cultural, pues que el que da la mordidita y el que se gana un contrato de Pemex son la misma cosa. No son. Y lo digo con toda franqueza. Los dos cometen actos de corrupción. Pero es como cuando sales a la calle y se te cierra una bicicleta, corrupto en bicicleta. Pues a lo mejor te da un raspón, te caes, ¿no? Pero si se te cierra un autobús, te mata. Claro. El corrupto de arriba hace mucho más daño que el corrupto de abajo. Y para acabar con la corrupción, a barrer las escaleras desde arriba. Ahí está el tema central. ¿Está dispuesta esta clase política a barrer las escaleras desde arriba, en gran escala, justamente para transformar el país o no? Te voy a decir cuál sería mi deseo y por qué no estoy optimista. Me gustaría que el 2015, que resulta un proceso electoral de lo más aburrido, por no ser el que se anuncia, fuese un plebiscito contra la corrupción. Realmente me gustaría que las cosas que se pusieran en juego fueran la solución o las barreras que hay alrededor de este sistema anticorrupción que se ha planteado. Y me temo que no.
Que a lo mejor algo hacen los legisladores, pero no veo al Ejecutivo, no veo a las fuerzas políticas realmente comprometidas. Cuando veo los pretextos que le pusieron en diciembre a la propuesta de la Red por la Rendición de Cuentas, me pongo muy triste, me deprimo y tengo ganas, como el Cándido de Voltaire, ir a cultivar mi propio jardín. No, bueno, pues digo, yo tampoco es que sea muy optimista, pero por el otro lado, si hay algún momento, y eso me da cierto optimismo, si hay algún momento en donde esto pudiera suceder, pues es en un momento como este, donde hay un descrédito total de la clase política, donde hay historias evidentes, internacionalmente conocidas, incluso de casos de conflicto de interés serio, por decirlo menos, y en ese sentido diría uno, bueno, pues si no es ahora, ¿cuándo, no? Por el otro lado, sí se necesita alguien inmolar. Sí se necesita, cuando es tu barrer de arriba para abajo, quiere decir, ¿qué implica? Hay una entrega y tiene que haber una inmolación. Ricardo, ¿tú crees? ¿Sería indispensable? No, voy a poner en términos de una revista inglesa. Se requiere que alguien entienda que no había entendido. Y no lo veo. No lo veo, con sinceridad no lo veo. Tendrían que aceptar que las prácticas de los actuales gobernantes, de quienes tienen que sacar esa ley adelante, le han hecho daño al país y no los siento convencidos. De hecho, no los siento convencidos porque la desconfianza los rodea. Tú imagínate que el PRI hoy decidiera que va a romper con la tradición Jan González, Grupo Tlacomulco y todo lo que hay para atrás, hasta Abelardo L. Rodríguez, si quieres más para atrás. Está muy bien. Hacen una ruptura. ¿Cómo saben que eso va a ocurrir en el DF con el PRD? O en el PAN, con los gobiernos que actualmente tienen y los que tuvieron. Tendría que ser un pacto de clase política. Yo sí celebro, no te niego, ver del otro lado a los empresarios subiendo la escala. Cuando vemos el código de ética que presentó el Consejo Coordinador Empresarial, nos dicen, pues nosotros nos vamos a fajar, pero ya no queremos seguir metidos en la corrupción. Eso está barriendo de arriba abajo. Sí. Ahora, los están escuchando en el otro lado. Están dispuestos a hacer un pacto de clase política y ahí es donde me temo que no, y menos en época electoral, que necesitas mucho dinero para ganar campañas y asegurar que va a estar en la siguiente ronda. Perdóname, mi pesimismo tiene que ver con que veo difícil que en un momento en que requieren mucho dinero para garantizar el plebiscito de la oligarquía de 2015, van a renunciar a esas fuentes de ingreso. Quizás porque ya las tengan, sería mi expectativa, nada más. Que yo por eso se la gastaron. Ya se la gastaron. No, lo tienen guardado. Ostentan mucho. Sí. Pero bueno, mira, ahí, no, yo creo que tienen razón. Yo casi no he oído a nadie que esté optimista por lo mismo. Pero por el otro lado, sí me da la impresión que cada vez más grupos de la sociedad, y dijiste los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial que salió con esto, que hay otro movimiento pidiéndole, y algunos diputados y senadores dispuestos, y vamos a publicar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos e incluso una declaración de intereses. De modo que hay que seguir empujando para que para dar el volteón, ¿no? Porque, que se necesitaría al final de cuentas, pero efectivamente se necesita cierto tipo de inmolación. Ahora, mi pesimismo tiene que ver con la posibilidad de que ese sistema pase en el actual periodo de sesiones, es decir, en realidad que pase de aquí a la elección. No tengo duda de que eso va a ocurrir después. Los chinos, en la etimología de la palabra crisis, asumen que cuando una crisis estalla, es que ya nadie puede controlar lo que viene después. Y en eso te doy toda la razón. Creo que ya estalló el problema de corrupción. No hay nadie que lo pueda controlar ni modular. Esto va a acabar con un asunto radical. Y mientras más casas blancas y expedientes se tapan de las alas se sigan acumulando, se vuelve menos evitable el problema. Entonces, te concedo que probablemente hacia la segunda parte de este año veremos otra cosa. A mí lo que sí me gustaría es que mi voto de este año tuviera que ver con la corrupción. No sé cómo, pero que ese voto que voy a emitir tuviera que ver con la corrupción. Estoy convencido que iría a la urna muy temprano si eso ocurriera así. Si alguien me ofrece ese sistema anticorrupción como oferta de campaña. De manera creíble, naturalmente, porque yo creo que sí va a haber quien lo ofrezca, ¿eh? Yo creo que sí va a haber quien lo ofrezca. Pero bueno, vamos a ver. Que le pongan de notario, por lo menos, como aquel.
Bueno, pues aquí tienen ustedes una conversación con Ricardo Rafael, muy rica y sobre todo pues interesante, porque efectivamente yo creo que estás tocando en este libro, te decía al principio, Ricardo, viene en un momento crucial, no por las elecciones, sino por lo que está pasando en el país, en esta manera como el propio Estado o un pedazo del Estado mexicano escupió para arriba y le cayó encima durísimo. Yo creo que por eso es la reacción que ha habido tanto de la sociedad, y me parece que tu análisis y esta conexión de los fenómenos que tú describes y que señalas nos da muy buena idea de qué es lo que está pasando. Pero lo que me gusta mucho es esto que dices, sí hay botones para empezar a escarbar. Y aunque no seas optimista respecto al Sistema Nacional de Corrupción, pues como quieres un botón. Y ojalá todos podamos apoyar y podamos empujar a nuestros legisladores locales, aunque no nos hagan mucho caso, pero de lo que es y de qué tan importante es este Sistema Nacional de Anticorrupción. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Enrique. Muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradecemos mucho su preferencia y les invitamos a la próxima edición de Seguí en Contexto. Buenas noches.